Apuesto lo que sea a que no conoces todos los misterios de la civilización sumeria y el impacto que han tenido en nuestras vidas. Quédate para descubrirlo. Los sumerios eran un pueblo del sur de Mesopotamia, cuya civilización floreció entre el 4100 y el 1750 a.C. Su nombre proviene de la región Sumer, que nunca fue una entidad política cohesionada, sino una región de ciudades-estado, cada cual con su propio rey. Sumer era la contraparte sur de la región de Akkad, al norte. La historia de esta región se divide, según los estudiosos modernos, en 6 eras: periodo de El Obeid, periodo de Uruk, periodo dinástico arcaico, imperio acadio, periodo Guti y tercera dinastía de Ur o renacimiento sumerio. La tradición sumeria sitúa la ciudad de Eridu como el lugar donde nació el orden y comenzó la civilización. Las excavaciones hechas en la zona confirman que los restos se datan como mínimo en el 5000 a.C., es decir, a principios del periodo de El Obeid. Hacia el 3800 a.C. se sabe que la ciudad poseía un templo con un papel destacado y un cementerio en el que se han encontrado más de 1000 tumbas. Sin embargo, Eridu entró en declive, cediendo protagonismo a Ur, otra importante ciudad cercana. Uruk tuvo un gran papel en la urbanización de la zona Sumer en el cuarto milenio a.C. De hecho, llegó a ser la mayor ciudad de su época con una población de entre las 50.000 y las 80.000 personas. A nivel de construcciones constaba con una muralla de 6,5 kilómetros y tenía 2 centros destacados con templos y palacios. Ur fue fundada en el quinto milenio a.C. y floreció durante varios periodos, siendo un importante centro de la cultura mesopotámica. Destaca el gran figurat de Ur, que todavía se puede visitar hoy en día, al igual que gran parte de las ruinas de la ciudad, y algunas de las tablillas cuneiformes descubiertas en el lugar. En las excavaciones de 1920 hasta 1934 se encontraron numerosos objetos de valor, entre los que destacó el contenido de las llamadas tumbas reales. El cuneiforme es un sistema de escritura desarrollada por primera vez por los antiguos sumerios de Mesopotamia, en torno al 3500 a.C. Muchas teorías defienden que surgió en la ciudad sumeria de Uruk. En el cuneiforme se usa un utensilio para escribir, cortado de una manera específica, llamado estilete, que se aprieta contra la arcilla blanda para crear marcas o muescas que representan palabras signo, pictogramas y más adelante palabras concepto. Fue a partir del siglo XIX cuando se consiguió descifrar el cuneiforme. Las tablillas más antiguas se desarrollaron para responder a la necesidad del comercio de comunicarse a larga distancia. El cuneiforme había desarrollado cierta complejidad para la época del periodo dinástico arcaico, ya que, una vez se entendió el arte de la escritura, la gente encontró que había más conceptos que quería expresar y preservar para el futuro. La agricultura sumeria es considerada como uno de los pilares fundamentales del desarrollo de esta civilización. La agricultura permitió el asentamiento y el crecimiento de las primeras comunidades humanas en la región de Mesopotamia. El cultivo de cereales, la irrigación y el uso de herramientas agrícolas avanzadas son algunos de los avances que impulsaron el desarrollo agrario. En la Baja Mesopotamia se practicaba una agricultura de regadío a gran escala. La economía de las ciudades-estado sumerias se basaba en la agricultura, el comercio y la organización del tributo. Las ciudades controlaban el territorio circundante a partir del cual se abastecían para la subsistencia de su población. Los sumerios establecieron la base de los futuros avances mesopotámicos en cuanto a progreso científico y tecnológico, ya que fueron los primeros en explorar la práctica de la hipótesis científica y se dedicaron a la innovación tecnológica y crearon la palabra escrita. Desarrollaron las matemáticas, la astronomía y la astrología e incluso moldearon el propio concepto del tiempo. Las dos invenciones mesopotámicas consideradas más importantes son la escritura y la rueda. Aunque algunos estudiosos defienden que la rueda se originó en Asia Central, está generalmente aceptado que el concepto se originó en Sumeria, a causa de la producción de la cerámica. Se cree que la rueda se desarrolló por la necesidad de elaborar más y mejor cerámica en menos tiempo.
Se cree que el mismo paradigma se puede aplicar a la invención de la vela, la cual muy probablemente comenzó simplemente por medio de la observación del efecto del viento en un trozo de tela. Este invento favoreció enormemente el comercio. La elaboración de la cerveza también se desarrollaron a partir de las prácticas agrícolas, ya que se cree que la cerveza se descubrió a partir de granos fermentados. Los sumerios también inventaron una burocracia gubernamental, la cual vigilaba y regulaba la producción y la distribución de las cosechas. Las matemáticas probablemente se desarrollaron a partir del comercio como una necesidad en la contabilidad, pero obviamente era un aspecto importante en la arquitectura para la planificación y construcción de ciudades y de sus templos. Los mesopotámicos desarrollaron un sistema matemático altamente sofisticado, con una notación sexagesimal. Y esta base sexagesimal los inspiró para crear el tiempo, basado en el concepto de 60, y así una hora fue definida por 60 minutos y un minuto por 60 segundos. El tiempo se medía con un reloj de sol o un reloj de agua. La lista de reyes sumerios, documento compuesto hacia el 2100 a.C. en Lagash, enumera todos los reyes desde el comienzo del mundo, cuando los dioses establecieron su reinado en Eridu. El primer rey arqueológicamente documentado fue Etana, descrito como el que estabilizó todas las tierras. La religión estaba totalmente integrada en la vida cotidiana y modelaba el gobierno y la estructura social, aunque de la religión, mitos y dioses no vamos a hablar en este vídeo, sino que dedicaré uno exclusivo a ello. Suscríbete para no perdértelo. La ciudad-estado sumeria estaba gobernada por un rey, el Lugal, literalmente gran hombre. Las ciudades-estado sumerias tradicionalmente eran ciudades-templos, ya que los sumerios consideraban que los dioses fundaban las ciudades para que fuesen centros de culto. Con el desarrollo de las ciudades, las tentativas de supremacía de unas sobre otras se tornaron inevitables. Durante un milenio se sucedieron luchas por el control sobre los derechos de uso del agua, de las rutas del comercio y el cobro de tributo a tribus nómadas. El legado sumerio y su impacto. El principal fue el que hemos dicho antes, la escritura, aunque el cuneiforme fue reemplazado posteriormente por otros sistemas de escritura. Su invención fue un avance revolucionario en la comunicación y el registro de la información, lo que permitió a las sociedades humanas avanzar hacia una mayor complejidad y organización. Las ciudades sumerias como Uruk y Ur fueron planificadas con calles rectas y sistemas de drenaje, lo que demuestra un enfoque sistemático y organizado en la planificación urbana. Los sumerios también fueron pioneros en la construcción de templos y palacios monumentales llamados zigurats, que influyeron en la arquitectura de otras civilizaciones antiguas como los egipcios y los babilonios. El Código de Hammurabi era un conjunto de 282 leyes inscritas en una piedra por el rey de Babilonia, Hammurabi. Aunque fuese babilonio y no sumerio, lo he incluido igualmente ya que fue clave para el desarrollo posterior de la civilización, pero quiero aclarar eso, que Hammurabi no es sumerio. Las leyes regulaban contratos de negocios y precios adecuados para los productos, así como la familia y el enjuiciamiento criminal. Cada crimen inscrito sobre la estela viene seguido por el castigo a infligir. A pesar de haber desaparecido hace miles de años, los sumerios dejaron un impacto duradero en la historia humana y siguen siendo un ejemplo de cómo las civilizaciones antiguas pueden influir en nuestra vida cotidiana y en nuestra comprensión del mundo. Si te ha gustado, suscríbete.